Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Nos da muchísimo gusto estarles recibiendo esta tarde en su programa de Descubriéndonos. ¿Cómo están? Hola, Mauricio. ¿Qué tal, Luz? ¿Qué tal, José? José, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Luz, Mauricio, Emanuel? Bueno, pues acá para dar continuidad al programa anterior en el que comenzamos hablando del respecto de las familias buenas y esto que concluimos respecto de la construcción de las familias, ¿no? De todo esto que se mueve alrededor. Estuvimos platicando en el programa anterior de las familias, inclusive tú estabas mencionando, por ejemplo, Mauricio, de estas familias como la de la mafia, ¿no? Podemos, hoy por hoy, son temas que nosotros conocemos, que es como del dominio público, estas construcciones pues de grupos criminales que justamente tienen esta constitución como familiar, como de estos lazos en los que todo el mundo se cuida a todo el mundo y entonces se despliega en comunidades enteras una forma de especie de lazo familiar en el que desde que el que va entrando cuando alguien va llegando a algún lugar, le va avisando al otro y va generando una serie de cosas. Y es un lazo que es muy difícil de romper porque van protegiendo efectivamente a todos los que están ahí, digamos que en los jerarcas familiares, que son los que de alguna manera ellos sienten que los protegen. Entonces, regresando un poco al tema este de las construcciones, pues partiendo a partir de eso, ¿no? Ok, bueno, yo creo que esto tiene que ver infinitamente con cómo nos constituimos como sujetos. Tendemos un poquito a través de esta cuestión de la identidad a suponer que somos A, B o C, y en realidad siempre estamos construyéndonos. Si partimos de ahí, bueno, prácticamente toda construcción humana, familia, pareja, lo que sea, tendrá el mismo destino. Y eso implica muchas cosas, ¿no? Desde que, por ejemplo, las propias contradicciones en esas familias, como ejemplo, mafiosas, pues acababan esas mismas contradicciones casi siempre llevando a la destrucción de aspectos importantísimos en ese sentido. Y bueno, lo importante es cómo se asume y que haya alguien que pueda tomar una posición, digamos, permítanme decirlo así, más sana. Entonces, toda construcción, como todo lo humano, es día a día nos la estamos construyendo. Día a día ponemos un pedacito más de lo que va a ser nuestra existencia, ¿no? Entonces, bueno, alguien ya es médico y se muere médico, pues muchas veces en realidad es médico y hace o acaba haciendo o cualquier otro tipo de actividad o de cuestión que lo define y no necesariamente esa profesión, ¿no? Entonces, me parece que es importante esta condición porque día a día estamos poniendo algo para que en realidad acabe esto por definir cosas, ¿no? Exacto. José, nos resulta muy cómodo como seres humanos el definirnos, el clasificarnos, el pensar que por una forma desarrollista llegamos a un punto en específico y entonces ya somos médicos o ya somos esto o somos el otro y a partir de eso entonces vamos a tener un despliegue de ciertas circunstancias que tienen que ver con esas clasificaciones, ¿no? Y que de alguna forma tiene que ver con esto que señalábamos. Sí, y que, por ejemplo, esto que dices de las clasificaciones y todo esto, en donde tenemos esta idea de la familia, digamos, heteronormal, ¿no? La idea de papá, mamá, hijitos, esa es una forma de familia. Existen las familias homosexuales, que digamos, son, digamos, los que están en el rol del paternaje, pueden tener del mismo sexo. Estamos hablando de familias monoparentales, en donde solo hay un padre o una madre que están ahí construyendo, familias reconstruidas. Pero también tenemos familias, digamos, si nos vamos hacia las culturas musulmanas, pues tenemos familias poligámicas, o sea, donde las tradiciones musulmanas permiten que haya varias esposas. O sea, no una sociedad estrictamente de harem, también hay sociedades de harem, pero sociedades, digamos, poligámicas. Aquí en Estados Unidos está, digamos, normada la posibilidad de que los mormones tengan varias esposas. Tenemos documentados en el archipiélago Zoe, en Nueva Zelanda, y toda esa zona del Pacífico Sur, familias poliándricas en donde es una mujer con varios maridos. Entonces creo que la idea de la composición de lo que es una familia obedece a demasiadas cosas, ¿no? Obedece a demasiados principios, a demasiadas relaciones, demasiadas tensiones, demasiadas adecuaciones a circunstancias, tiempos y demás.
Entonces, es eso, pensar eso, que la familia entonces no existe la familia, ¿no? Papá, mamá, hijito, pues eso es una clase de familia. Y habría que ver si toda la familia que cabe en ese registro de papá, mamá, hijito, o sea, cuáles son las fuerzas, cuáles son las tensiones, cuáles son las cosas, y que cada una de esas familias, como se está hablando que es una construcción, pues tiene los ladrillitos que los que participan en esa familia llevan. Entonces, pues si ya están como digamos, cochinos por toda una serie de circunstancias, pues aquello que edifiquen no podrá estar al margen de esas patologías, de esos principios, de esas fuerzas, de esos demonios que los han torturado y atropellado en sus vidas, y entonces, pues eso estará en la forma en que busquen los lazos con sus hijos, con sus esposas, las esposas con los esposos. O sea, cuando en la clínica vemos muchos casos, por ejemplo, de niños, y nos damos cuenta que a veces las mamás, son verdaderamente las responsables, o los papás son los responsables de esas patologías, de esos problemas en los hijos, pero son ciegos, no lo ven, no advierten Ujú. todo aquello que ellos tienen de responsabilidad en los problemas de los hijos, Ujú. porque son sus propios puntos ciegos, o sea, ellos mismos no los ven porque ellos mismos no los ven en sus propias vidas. Entonces, a partir de eso, pues esos puntos ciegos, esas cosas, pues necesariamente están marcando toda forma de lazo, de intercambio con los diferentes miembros de eso que nosotros llamamos familia. Y efectivamente hay familias extensas, hay familias nucleares. Entonces, esta idea de cómo finalmente el modelo italiano de la mafia, ¿no? Que se conoce en la familia, que es el concepto de familia extensa, en donde, digamos, son cobijados como miembros de familia, aquellos son los primos terceros, primos cuartos, el tío no sé cuántos, o sea, todo eso es la familia, y entonces se crean esas enormes redes de complicidades que se llevaron una vez que los inmigrantes italianos llegan a Estados Unidos, pues así como cuando llegaron los conquistadores a México, pues se traen a la Llorona, se traen sus seres mitológicos, sus cosas, pues igual sucede con la mafia italiana, pues que traen sus condiciones de relaciones familiares, entonces esas familias extensas, ¿no? Claro. Y lo relevante que resulta el poder dar cuenta de que todas estas formas diferentes alrededor del mundo de estar pensando una familia nos permiten advertir que hay una responsabilidad en medio de ese núcleo, que estas formas de poder construir complicidades siempre están presentes en medio de esos núcleos, que esas familias te permiten incorporarte también al mismo tiempo en otros núcleos que pueden ser recibidos o no recibidos, y que eso finalmente siempre tiene una serie de implicaciones para cada uno de los que están dentro de la familia. En ese orden de ideas, la pregunta que yo te haría, Mauricio, sería: ¿cómo poder pensar en construir una familia, o qué elementos aportar a una familia que pudiera permitir la posibilidad de estar mejor? Híjole, qué pregunta. Es una situación extraordinariamente compleja porque, bueno, yo diría que estoy pensando un poco en este cuestionamiento que hace, por ejemplo, Freud, al decir que más que ser gregarios, en realidad estamos más atrapados en esta dimensión que él trabaja de tótem y tabú, en donde más bien es una forma en donde nos protegemos. ¿Ok? Pero a veces esa protección es de nosotros mismos, del núcleo más cercano. Entonces la cuestión es, bueno, alguna vez lo mencioné, me parece que fue el programa anterior, ¿qué posición adoptamos respecto de ese núcleo? ¿Mm? ¿Estamos buscando poder? Bueno, creo que ahí va a haber una situación mucho más compleja. Hay una situación más de una posición, digamos, más afectiva y amorosa. Bueno, seguramente adoptaremos otras posturas respecto de los hijos, respecto de la esposa, ¿no? No es lo mismo estar en una posición de poder respecto de tanto los hijos como la esposa, a estar en una posición mucho más amorosa y donde lo que nos interesa es más una formación, digamos, lo que en algún momento podemos pensar como fuerzas civilizatorias. Fuerzas que, como Freud lo señalaba, hay momentos en que en la sociedad opera más ciertas dinámicas hacia el eros o hacia el thanatos. Es un poco la explicación que le daba Freud a Einstein en relación a por qué la guerra.
Bueno, yo diría que estamos exactamente igual acá. ¿Qué fuerzas están operando para que nosotros aportemos nuestra propia posición respecto de una familia? ¿Estamos más del lado del eros, de la construcción pensada freudianamente, o estamos del lado del thanatos? Yo lo plantearía así. Por eso me quise detener en esta cuestión del poder, ¿no? ¿Cuántas familias, no? El padre busca más que una posición amorosa, creativa y de otro tipo, más bien la condición del poder. Claro, esto necesariamente implicaría que pusiéramos esta pregunta que de alguna manera también tiene que ver con la pregunta del programa pasado, José, en el sentido de que eso querría decir entonces que en una familia, un padre o una madre, ya para ser más específicos en el tema de la pregunta, no siempre pueden o quieren ser buenos o promover un asunto virtuoso dentro de los elementos que puedan dar algo a los hijos, o el mismo tema entre hermanos. O sea, quizá el tema es que no está como tan moralizado en el sentido de buenos o malos, sino que lo que hay es envidias, hay corajes, hay cosas que les permite supuestamente legitimar todas aquellas cosas que hagan, ¿no? Ese regaño estridente con el hijo porque ya están hartas, están hartos, el no sé qué, todo. O sea, todas esas crueldades como siento que están como pensadas así. Yo lo que diría es esta parte, como que el psicoanálisis lo que apostaría es a como los azafatos y las azafatas en los aviones, si quieren ayudar a los que están a su lado, pónganse primero el oxígeno, ¿no? O sea, el factor, digamos, multiplicador que puede tener que uno de los miembros de la familia o de preferencia varios, puedan hacerse responsables de estos demonios que llevan, de lo que hacen ellos con sus demonios, de que se den cuenta que todo lo que hagan no está legitimado porque el otro lo hizo, sino que ellos son responsables de las cosas que están haciendo. Y que esa responsabilidad tiene que ver con su historia, con toda una serie de temas. Es importante esta parte de que los miembros de la familia entiendan que tienen una participación activa en cada uno de los fenómenos que están ocurriendo. En ese sentido, obviamente, no existen los problemas familiares, sino son esos el eco y las consecuencias de los problemas que cada uno de las personas tienen, y por lo tanto, digamos, el síntoma familiar será aquello que cada una de las personas trabaja a partir de su ignorancia, a partir de su sistema de complicidades, a partir de sus puntos ciegos, aportando al malestar general, ¿no? Entonces sí es importante pensar esta idea de que si queremos, de alguna forma, que esas perturbaciones, esas molestias, esas incomodidades puedan cesar, pues estamos obligados de alguna forma a por lo menos advertir la responsabilidad subjetiva que tenemos en nuestra contribución al mal general, ¿no? Al mal que llamamos familiar y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que esto de alguna forma responde tu pregunta, Luz. Sí, sin duda alguna. Y creo que es importante entonces que a la luz de todo esto que hemos estado tratando en este programa, podemos dar cuenta de que se puede construir una familia, no es algo que esté dado, pero que esa construcción también depende de esas construcciones singulares de cada uno de los elementos que están integrando esa familia. Y que entonces, en tanto esos elementos que la están integrando, pues entonces hay que advertir cuáles son esas responsabilidades específicas, estas responsabilidades subjetivas de cada uno de ellos, pero también dar cuenta que esos elementos, es decir, nosotros como sujetos, pues también obedecemos a una construcción. No es algo tampoco que de pronto se dé y ya. Y también el pensar en que esa construcción ha dado como resultado lo que nosotros pues hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros somos, las formas en las que nosotros nos determinamos alrededor de los otros, y que no necesariamente es sencillo esto de estarnos preguntando cómo es que llegamos ahí, cómo es que estamos ahí, cómo es que somos y cómo participamos. Razón por la cual yo les propongo que piensan ustedes de que el próximo programa hablemos de qué es el psicoanálisis, por qué el psicoanálisis, para poder advertir este tipo de circunstancias y poder estar hablando de la responsabilidad subjetiva. ¿Qué les parece? Estupendo. De acuerdo, pues muy bien. Sí, claro. Pues entonces nos encontramos para el siguiente programa y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien. Muchas Muy buena gracias. Bueno, hasta luego.